Tenemos más información en desarrollo. Hace tan solo unos minutos usted conocía cómo es que las autoridades siguen con el proceso de investigación de la muerte del smoking. Para hablar más de este tema nos acompaña el licenciado Francisco Lemos. Licenciado, es un gusto tenerlo en TN23. ¿Cuáles son las líneas de investigación que las autoridades deben seguir ante este caso? Bueno, buenas tardes, televidentes. Sí, efectivamente, ahorita se ha destapado un caso donde se evidencia una falla en el sistema penitenciario. Los controles que supuestamente tienen que tener ellos en funcionamiento creo que han fallado. Sin embargo, esto parece algo estructural en el sentido de, pues sabemos muy bien que son de las instituciones muy débiles en este caso, ¿verdad? Entonces, las líneas de investigación tienen que determinarse a través de los controles institucionales que ellos tienen. Entiéndase libros, entiéndase cámaras, entiéndase toda documentación o evidencia que pueda servir para ese entonces funcionaba, ¿verdad? Además de ello, pues los testigos que corresponden a pues, otros reos, a los guardias que estuvieron en los días previos y en el día del hecho y en los días posteriores. O sea, hay mucho material por el cual se puede llegar a saber qué es lo que sucedió exactamente. No obstante que ya haya pasado algún tiempo, todas esas evidencias sirven para, en este caso, el ente investigador, tener los elementos y llegar a ciertas conclusiones, pero pues toca ahorita en este momento recabar toda esa información que ya dije anteriormente. ¿Qué pasa en este caso, licenciado, en relación a la jerarquía que se tiene también en cuanto a este grupo delictivo? Porque sabemos que él estaba condenado a 434 años de cárcel por más de 20 asesinatos. Estamos hablando de un peligroso pandillero. Sí, indudablemente la línea jerárquica, como ya sabemos muy bien, estas son estructuras organizadas, o sea, detrás de él viene alguien sucediéndole, ¿verdad? Eso no se piense que eliminando a la cabeza, pues ya estos grupos se disuelven, sino que al contrario, son estructuras que, por eso se llama el crimen organizado, que tienen jerarquía y hay un sucesor. Entonces, en ese momento, pues asume, como diríamos institucionalmente, el siguiente, ¿verdad? En la línea sucesoria. Obviamente no hay una estructura que podamos nosotros establecerlas como tales, o no es público, pero internamente estas organizaciones se manejan de esa manera, previendo justamente, y ellos saben muy bien los cabecillas, que son, por así decirlo, aves de paso. En un momento determinado pueden ser capturados, en un momento determinado pueden ser eliminados, o en un momento determinado los grupos contrarios también pueden activar. Entonces, la estructura se mantiene, la sucesión se va dando como tales, porque si no, desde hace mucho tiempo esas estructuras ya hubieran desaparecido. Entonces, ahorita el orden jerárquico corresponde a la siguiente persona que va en la sucesión. De hecho, a veces hay pugnas internamente dentro de ellas que hacen que, pues, para acceder al poder tienen que eliminar al jefe, pero esa es una jerarquía muy bien organizada como tal, en ese sentido, Ligia. Definitivamente, licenciado, sabemos que este tema, que si es prófugo de la justicia y algún reo suplantó la identidad, pues representa al final una gran pues deficiencia en el sistema penitenciario, según lo que usted mencionaba de quienes están involucrados y demás. Pero ¿cuánto tiempo debiera avanzar esta investigación, tomando en cuenta que si está libre se debe realizar distintas coordinaciones para una pronta captura? Sí, efectivamente, en el momento en que se da a conocer la situación que está, pues tiene que recabar toda la información, como ya mencioné anteriormente. Además de ello, hay que ver el contexto en que este personaje, este señor, fue condenado y las áreas que se tiene como tal. ¿Verdad? Aquí hay que hacer un llamado a las instituciones de seguridad en el tema de inteligencia, que es lo que tiene que recabar ahorita toda esa información, no obstante del tiempo que ha pasado. Es decir, hay que retomar el caso por el cual fue condenado y ver toda esa estructura o todo, cómo se llegó a capturarlo y cómo se llegó a condenarlo como tal, ¿verdad? Es decir, como que recrear nuevamente ese rompecabezas que tuvo para la captura del hoy prófugo, ¿verdad? Para, obviamente, ellos regresan a sus mismos lugares, a sus viviendas o tienen contacto, ¿no? Pero también estamos ante un hecho muy bien organizado. Estamos, lo que dirían las autoridades de seguridad, ante una operación de inteligencia, o sea, la capacidad que tienen estos grupos de poder hacer burlar a las autoridades a través de eso. Indudablemente que no quiero yo pensar, pero indudablemente otros casos nos han demostrado que también hay complicidad hacia el interior de las instituciones. Eso no hay que esconderlo como tal, porque también por ahí tienen que pasar las investigaciones. Entonces, todo esto es un caso bastante complejo, pero
Creo que las instituciones encargadas de la investigación tienen las capacidades para poder determinar y darle con los responsables y en el mejor de los casos la recaptura de prófugo que ya ha sido más allá de los 400 años, ¿verdad? Realmente solo van a cumplir 30, ¿verdad? Según nuestra normativa se elige. Ahora bien, licenciado, ya se mencionaba pues la presunta asociación y complicidad de algunas personas dentro de este mismo sistema, pero ¿qué medidas se deben realizar no solo para sancionar si en dado caso se verifica esta afirmación, sino también qué otras medidas se deben tomar para que no ocurra más adelante? Bueno, evidentemente, Ligia, aquí estamos ante un problema estructural que hace en el sistema de seguridad el punto más débil del proceso en este caso hablamos de justicia, ¿verdad? Porque al final se da la persecución de los delitos, se da el proceso, el debido proceso y se llega a la etapa de condenación, ¿verdad? Y el cumplimiento de las penas. Estamos ante un sistema penitenciario bastante débil, pero esto es amplio, o sea, lo que pensemos hacer en fortalecer las capacidades del sistema penitenciario, hay que verlo también a través de la fortalecimiento de todo el sistema de justicia, porque al final es el último eslabón de este proceso donde ya se condena a las personas que han cometido algún delito, y ahí es donde tenemos esa debilidad, que sabemos muy bien que pues esto desde hace algunos años es el punto débil. Sabemos que de ahí vienen extorsiones, sabemos que hay muchos hechos delictivos, a tal grado que se dice que los que llegan a cárcel llegan a aprender mejores técnicas. Entonces, hay que ver una visión integral del problema porque normalmente nos enfocamos en este hecho que hoy estamos comentando, pero eso es el resultado de toda una estructura que ha venido de más a menos. Bueno, si algún momento fue fortalecido. Entonces, mucho de lo que tenemos que pensar es en la reestructuración, y esto conlleva también a la revisión de la normativa, que es una normativa las leyes son muy buenas, pero tienen ese pequeño defecto que no se cumplen, ¿verdad? Además de ello, también el fortalecimiento de los funcionarios que tienen que ver en estos aspectos, porque la profesionalización es muy importante. Esto también tiene que ver la revisión de salarios y todo eso, porque ante un salario bajo cae la tentación de que venga alguna persona del crimen organizado y pueda atentar a alguien con una gran cantidad, ¿verdad? ¿Quién no va a caer en esa línea? Entonces, la principal observación que tenemos que hacer acá es que esto nos pone a revisión del sistema de justicia en general, pero en particular el sistema penitenciario. Hoy que estamos en un proceso de elecciones de cara a nuevas autoridades, es un buen tema para que las propuestas políticas y los candidatos puedan seguir qué van a hacer en esta área, ¿verdad? Porque normalmente se enfoca en las requisas y todo ese proceso, pero debe ser visto de manera integral. Además de ello, hacer uso mucho de la tecnología, que para estos casos ya es posible seguir. Hace algunas semanas ya se oía de la capacidad de controlar a algunos que están en proceso y ya no en prisión preventiva, el famoso collar, donde ya los electrónicos, donde les pueden dar seguimiento. Todas esas cositas que están amarradas a la tecnología pueden servir mucho eso, pero aquí tiene que haber una reforma, una reingeniería del sistema de justicia en general, pero en particular de este último eslabón que a todas luces nos está causando problemas a los ciudadanos de Ligia. Definitivamente, licenciada, evaluar estas propuestas que realmente sean viables, este uso de la tecnología. Y para finalizar, sabemos que muchas veces todo el tema de las extorsiones o del crimen organizado en general está liderado desde las cárceles, pero también vemos que fuera hay delincuentes, por ejemplo, lo que ocurrió en Zona 9, pero que aparentemente pues no se tienen las pruebas necesarias para tenerlos en un centro de privación de libertad. Entonces, ¿cómo es que se van fortaleciendo estas estructuras criminales, teniendo personas dentro de los centros carcelarios, también teniendo personas que delinquen y que logran la captura, pero no realmente se logra pues alguna sentencia en contra de ellos, porque así es como también ellos intensifican esta operatividad? Sí, indudablemente, pues los hechos que vemos a diario, ¿verdad? Es una coordinación que hay de estas cabecillas que están en la cárcel y pues sus operadores que pues están en la calle, o sea, es parte de la estructura criminal, esa simbiosis, ¿verdad? Por así decirlo, de personas que han sido capturadas, líderes, pero siguen operando, ¿verdad? Eso es lo preocupante. De cualquier manera, la gente que está afuera, pues también tiene otra organización. Entonces, es complejo esto. Sin embargo, no es que no haya esperanza de que esto se pueda combatir. Lo que hace falta es, primero, mucho fortalecimiento de las capacidades
También un llamado de las autoridades para poder tener todo lo que sería, en este caso, inteligencia civil para poder actuar contra esos grupos. Pero indudablemente los hechos que vemos a diario es consecuencia justamente de la situación, tanto a nivel económica, social que vive el país, como de la proliferación de estas estructuras que por muchos años han venido fortaleciéndose a través de la capacitación de las extorsiones que les da recursos para poder tener cierta capacidad de maniobra. Y pues vemos ahí que en estos casos como el de hoy, no obstante que el trabajo de las autoridades se ha llevado de buena forma, pues también se limita cuando no hay pruebas y pues vemos que lo dejan libre de acuerdo con el debido proceso. Pero no obstante de que quedan libres, es muy importante que también se tenga una política de seguimiento, ¿verdad? En el sentido que han sido capturados y hay algún tipo de antecedente que puede ser útil para posteriores investigaciones, porque estos grupos siempre tienden a seguir delinquiendo, Ligia. Definitivamente. Bueno, muchas gracias, licenciado Francisco Lemus, por ampliarnos esta información. Sabemos que es un tema sumamente complejo, que no se logra el cambio de un día para otro, pero en este caso las autoridades han mencionado que están realizando todo lo posible en relación a la investigación del supuesto fallecimiento del smoking, que según las autoridades del INASIF, pues realmente no pertenecía el cuerpo a esta persona y aparentemente que está fugada, y es por ello que las autoridades están haciendo todo lo posible para poder capturarlo nuevamente si en dado caso se trata de alguna fuga. Por supuesto que esa es una hipótesis que nosotros le estaremos dando seguimiento, pero es la situación de la seguridad que se mantiene en nuestro país.